Audiolibro, El éxito, a la manera de Dios. Capítulo 9. La actitud necesaria para triunfar. Lisa recuerda que su abuela la molestaba cariñosamente llamándola Melissa la melancólica. Gran parte de su vida, Lisa había sentido melancolía o depresión. Aunque no había podido determinar el origen exacto de su depresión y que ésta nunca tuvo proporciones clínicas, admite que siempre estuvo un poco deprimida y que a veces disfrutaba la tristeza. Sus amigos se burlaban porque no reía, y más de un novio la había alentado a enfocar la vida con más ánimo. Recientemente, Lisa se percató que varios de sus compañeros de trabajo habían recibido ascensos. Ella sabía que su trabajo era igual que el de ellos, y que tenía más antigüedad que uno de sus compañeros que fue ascendido. Se preguntaba, ¿por qué yo no? Roberto tuvo una infancia muy dura. Sus padres se divorciaron cuando tenía 3 años de edad, y luego su madre lo abandonó, dejándolo al cuidado de su abuela. Vivió gran parte de su infancia en la pobreza. Puesto que su abuela trabajaba a tiempo completo, no recibió mucha atención personal. Y debido a sus luchas emocionales en general, le era difícil concentrarse y tendía a no desempeñarse bien en la escuela. Como adulto, Roberto no se ha reservado para sí los malos momentos que experimentó de niño. A toda persona que le escuche, le hace saber que merecía una mejor niñez y que no ha tenido ninguna clase de éxito como adulto, debido a la mala paternidad que tuvo, a la falta de atención de su abuela, y a la falta de comprensión y compasión de sus maestros en la infancia. Además está muy dispuesto a expresar su frustración porque nadie parece querer ayudarlo a levantarse. Carla se define a sí misma como envidiosa. Admite que le gustan las cosas buenas, incluyendo las que pertenecen a otros y que ella anhela. Envidia la oficina de su supervisora, el marido de su mejor amiga y el auto de su hermano. Su frase favorita es, algún día voy a tenerlo. Gran parte de su conversación gira en torno a cosas que intenta comprar, adquirir o de las que intenta apoderarse. Sencillamente no comprende, porque no ha logrado tener más. Lisa, Roberto y Carla aún no han aprendido un principio clave relacionado con el éxito: su actitud da forma a su futuro. Lo que usted cree da origen a 2 cosas, lo que siente y a su manera de responder a la vida. Su actitud produce comportamientos. Y lo que usted haga se relaciona directamente con lo que llegue a ser como persona y al éxito que tenga en lograrlo. La clave que da lugar al éxito. Jesús hizo una afirmación que quizás es la clave más importante que pueda encontrar para el éxito. Enmarca una actitud que da lugar al éxito. Es un principio tan básico que un niño puede comprenderlo. Sin embargo, también es tan profundo que ninguno de nosotros, actuando solo por nuestras fuerzas, puede vivirlo cabalmente. Debemos tener la ayuda del Espíritu Santo si hemos de tener esta actitud y actuar de acuerdo a ella. Jesús enseñó, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, Mateo 7:12. La mayoría de nosotros hemos aprendido esta regla de oro desde nuestra infancia: haga a otros lo que quiere que hagan con usted. Pero quiero que vea el contexto actual de esta enseñanza de Jesús: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, Mateo 7:7-12. Esta declaración, también conocida como la regla de oro de la conducta, es una afirmación que Jesús hizo en relación a la satisfacción de nuestras necesidades y la obtención de lo que Dios desea que seamos y hagamos. Estaba retando al pueblo a pedir al Señor sus bendiciones y a preguntarle con sinceridad: ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué has planificado para mi éxito? ¿Qué me hará un triunfador ante tus ojos? Jesús amonestó al pueblo a buscar lo que el Señor reveló como importante y bendito. Dijo,
busca la bondad de Dios y la justicia. El Señor enseñó al pueblo a persistir en la persecución de las bendiciones y del éxito divino hasta que lo obtuvieran. En el idioma original de este escrito, el tiempo de los verbos pedir, buscar y llamar probablemente se debería haber traducido: pide y continúa pidiendo, busca y sigue buscando, llama y continúa llamando. Según Jesús, siempre deberíamos estar preguntándole al Señor: ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué te agradará? ¿Qué es lo que debo buscar ahora mismo para llegar a ser lo que tú deseas que sea y haga? Después de sus mandamientos de pedir, buscar y llamar, Jesús dijo: entonces el Señor te responderá. Él hará que encuentres lo que buscas. Te abrirá la plenitud de sus riquezas y su presencia. Si otros te dan lo que les pides, y si los padres dan a sus hijos lo que éstos necesitan, aunque no sepan cómo pedir lo que necesitan, ¿cuánto más te dará el Padre? Luego Jesús concluyó: si vives en buena relación con los demás y los tratas como te tratas a ti mismo, serás bendecido por el Señor y por los hombres. En el Evangelio de Lucas encontramos una enseñanza similar de Jesús: sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6, 36 al 38. El Señor nos evalúa, nos perdona y nos premia en proporción directa a la manera en que pensamos y actuamos hacia los demás. A demasiados individuos les gusta pasar por alto y menospreciar este principio de la palabra de Dios. Muchos cristianos son prontos en decir: el Señor me juzga solo en lo que hago en relación con Él. Eso simplemente no es lo que dice la Biblia. Esta enseña que el Señor nos juzga sobre la base de lo que hacemos en relación con Él y con los demás. Nuestros pensamientos se relacionan con los demás. Usted podría decir: pues bien, el Señor ve el interior de mi corazón. Es verdad, Él lo hace. Pero, ¿en qué ha estado cavilando en su corazón la mayor parte del tiempo? Es prácticamente imposible que no tenga pensamientos que involucren a otras personas. Un gran porcentaje de nuestros pensamientos, opiniones y sensaciones de un día cualquiera están directamente relacionados con lo que otros dicen y hacen. La mayoría de nuestras oraciones son por nosotros mismos y por otros. La mayoría de nuestra alabanza es sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en las vidas de otros. El Señor mira el corazón, pero nuestros corazones miran a Dios, así como a los demás. Lo mismo se aplica a nuestra conducta. El Señor no limita su evaluación de nosotros solo a nuestros corazones. También evalúa nuestras acciones. Y la mayoría de nuestras acciones involucran en algún grado a otras personas. La persona que solo se habla a sí misma, que se preocupa solo de ella, y que responde solo para sí, se le considera desquiciada. Si llevamos vidas normales y saludables, no podemos evitar involucrarnos con otras personas y expresar nuestras actitudes hacia ellas por medio de nuestras acciones. El Señor responde a nuestra conducta hacia los demás. Considere estos versículos que hablan de cómo el Señor nos responde sobre la base de nuestro comportamiento hacia otros. Jesús enseñó: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6, 14. Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo 7, 2. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15, 16 al 17, al enseñar sobre la manera en que nos relacionamos con otros, Jesús casi siempre fue más allá de la letra de la ley,
al verdadero espíritu de la ley. Habló una y otra vez de la importancia de nuestro pensamiento y de nuestras actitudes hacia otros. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 al 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga, necio, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 43 al 45. Jesús señaló que la regla de oro resume y cumple con la ley y los profetas. La ley contiene mandamientos muy firmes acerca de cómo las personas deben relacionarse moralmente. 6 de los 10 mandamientos tratan directamente con relaciones interpersonales. A los hijos se les ordena honrar a sus padres, y el Señor nos ordena no matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio contra nuestro prójimo, y no codiciar las posesiones de nuestro prójimo. En el libro de Deuteronomio, Moisés ordenó a los israelitas que guardaran todos los mandatos y estatutos que el Señor les había dado. También les advirtió firmemente que la maldición del Señor caería sobre quienes desobedecieran mandamientos muy específicos. En Deuteronomio 27, 15 al 26, encontramos una lista de conductas que provocan el más duro juicio de Dios. Al leer esta lista, observe que 7 de estas 9 declaraciones tratan con la conducta hacia otras personas: el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, el que deshonrare a su padre o a su madre, el que redujere el límite de su prójimo, el que hiciere errar al ciego en el camino, el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. El que se acostare con la mujer de su padre, con cualquier bestia, con su hermana, con su suegra, el que hiriere a su prójimo ocultamente, el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. El juicio de Dios no se relaciona solamente con la manera en que le adoramos, sino con la forma en que nos comportamos con los demás, lo cual incluye qué pensamos acerca de ellos. Un día un funcionario del templo le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 36 al 39. Jesús puso amor al prójimo a la par con nuestro amor a Dios. Un mandamiento, no una sugerencia. El mandato divino de comportarnos con los demás como nos gustaría que nos trataran no es una sugerencia, es una exigencia. No tenemos ninguna base para alcanzar metas divinas o para buscar las bendiciones y recompensas de Dios si primero no estamos dispuestos a revisar nuestras actitudes y comportamientos hacia otras personas. Nuestro éxito depende de la manera en que tratemos a los demás. ¿Cómo quiere que los demás lo traten? Las siguientes son 2 preguntas claves que debe hacerse cuando persigue las metas de Dios para su vida. ¿Cómo quiero que me traten los demás? ¿Estoy dispuesto a tratarlos de la misma manera? Es muy probable que no tenga problemas respondiendo a la primera pregunta. Dele una mirada a esta lista de antónimos y de seguro escogerá todos los comportamientos y actitudes en la columna de la izquierda. Nadie quiere ser tratado en las formas que aparecen en la columna de la derecha: aceptación versus rechazo, amabilidad versus dureza, comprensión versus insensibilidad, cuidado versus indiferencia, ayuda versus oposición, amor versus odio, apoyo versus persecución, ánimo versus desaliento, generosidad versus mezquindad, egoísmo, perdón versus falta de perdón, lealtad versus deslealtad. La pregunta más difícil de responder es: ¿estoy dispuesto a tratar a los demás según la lista de la columna de la izquierda? Quizás diga sí, en teoría.
Pero luego es posible que ponga calificadores a estos comportamientos. Sí, trato a las personas de esta manera sí. O, ¿cuándo? O, dependiendo de. Usted podría poner calificadores las veces que lo aman, lo perdonan, le muestran lealtad, generosidad, etc. Podría decirse, me encanta aceptar, apoyar y ayudar a quienes son mis amigos, o, siempre soy amable y me preocupo por quienes son amables conmigo y se preocupan por mí. Al hacer estas afirmaciones, está girando en 180 grados las palabras de Jesús. Usted está diciendo, hago a otros lo que primero ellos hacen conmigo. Jesús dijo, actúe primero y responda de la manera en que quiera ser tratado, sin importar lo que le hagan los demás. Usted debe enfrentar varios hechos sobre el comportamiento humano. Primero, todos los que buscamos vivir una vida piadosa seremos perseguidos. Será perseguido en sus negocios, en su profesión y entre sus amistades. Lo malinterpretarán y lo maltratarán verbal, emocional y tal vez físicamente. Vivimos en un mundo caído, y el hombre pecador siempre es abusivo. Pablo aconsejó a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, 2 de Timoteo 3, 12. Eso no es todo. El apóstol anticipó, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, verso 13. Si aún no lo han perseguido por su fe en Jesucristo, lo harán. Si en el pasado lo persiguieron, espere más persecuciones. Segundo, usted no tiene el privilegio de tratar a otros de una manera impía, sin que importe cómo lo hayan tratado a usted. Pedro escribió, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar, 1 de Pedro 2,18. El apóstol dijo que usted debe ser sumiso, con todo respeto, lo cual significa, con consideración. Una cosa es ser sumiso por fuera, y por dentro sentir odio y venganza. Otra cosa es ser totalmente sumiso con respeto, en especial con un amo severo. Pedro continuó, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 1 de Pedro 2, 19 al 21. Tercero, en ninguna parte de la Biblia el Señor dice que la obediencia sea fácil. La obediencia le hace grandes exigencias. Requiere que se vuelva totalmente de los impulsos carnales e innatos del ser humano, que intente hacer lo que Jesús haría y que diga lo que Jesús diría. La obediencia exige que se vuelva de los hábitos pecaminosos y responda según la naturaleza del Espíritu Santo que reside en su interior. La obediencia también requiere que le dé diariamente la prioridad al Espíritu Santo, de tal manera que manifieste el carácter de Él en toda situación y en toda relación. Usted debe responder con amor, gozo, paz, resignación, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, Gálatas 5, 22 al 23. ¿Qué actitudes está sembrando? La manera en que trata a los demás se relaciona directamente con las leyes de Dios respecto a la siembra y la cosecha. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, Gálatas 6, 7 al 10. Usted y yo comenzamos a sembrar cada mañana cuando nos despertamos. En nuestras mentes sembramos pensamientos positivos o negativos, buenos o malos. En nuestras acciones, actitudes y hábitos durante todo el día, sembramos para la carne o para el espíritu. Todo campesino sabe que no puede esperar una cosecha a menos que haya plantado semillas. Además, no espera cosechar maíz si planta trigo. Él sabe que lo que siembra está directamente relacionado con lo que segará.
Sabe que la calidad de las semillas que siembra y la excelencia del cuidado con que las alimenta una vez germinadas está en proporción directa con la cantidad de cosecha que segará. Mientras más cantidad y mejor calidad de semillas siembre y utilice mejores métodos agrícolas para nutrir las plantas que producen las semillas, mayor será la cosecha. El Señor ha erigido este principio en el reino natural, en el espiritual y en todas las áreas de la vida. El principio fue establecido desde los mismísimos inicios de la creación. En Génesis leemos que este principio existía aún antes de la creación de la humanidad. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba, que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, 11 al 12. Usted cosecha lo que ha sembrado. Esta ley es absolutamente inalterable, e influye tanto en la cantidad como en la naturaleza de la cosecha que recibe en la vida, cuando va tras las metas que Dios le da. Sembrar para la carne. Pablo hace referencia a la siembra para la carne, Gálatas 6, 8. Todos llegamos a este mundo con una naturaleza pecaminosa, con la tendencia de alejarnos de Dios en vez de acercarnos a Él. Somos rebeldes y obstinados desde que nacemos, y fallamos en muchas maneras en reflejar la santidad y justicia del Señor. Esa naturaleza pecaminosa está en usted hasta el día en que acepta a Jesucristo como su Salvador. Entonces, Él hace morada en usted, a través de su Espíritu Santo, y cambia su naturaleza pecaminosa y le da una nueva que es del Espíritu. Su naturaleza espiritual cambia de un estado pecaminoso y de falta de perdón a uno de perdón y rectitud ante Dios. En realidad usted ha nacido de nuevo en su espíritu. Tiene un nuevo comienzo. Pablo lo expresó muy bien: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 de Corintios 5, 17. Aunque su naturaleza espiritual ha cambiado, Dios no transforma su cuerpo físico. Usted aún vive en un cuerpo carnal, con sus 5 sentidos y toda su carnalidad. Por consiguiente, todavía tiene la capacidad de pecar y puede ejercitar su voluntad para satisfacer los deseos de la carne. Cuando usted decide permitir que la carne, los impulsos humanos físicos y naturales, domine su vida, está sembrando para la carne. Pablo identificó una gran cantidad de pecados carnales. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Sembrar para la carne no solo se refiere a los pecados que podríamos llamar sexuales o a los pecados manifiestos, como asesinato, robo y mentira. También se refiere a la manera en que pensamos, odio, celos, ambición egoísta, herejía, envidia. Se refiere al modo en que nos relacionamos con los demás, disensiones, contiendas y arranques de ira. Sembramos para la carne cuando tomamos represalias contra las personas que nos juzgan, cuando atacamos a quienes nos critican y cuando discutimos con ira y amargura con alguien que no está de acuerdo con nosotros. El resultado es que estamos sembrando malas semillas que nos llevarán a corrupción. Lo que sembramos para la carne no produce vida, por el contrario, produce muerte. La muerte y destrucción creadas por nuestras malas semillas, sembradas en la carne, pueden ser terribles. Considere algunas de las cosas que una actitud, una palabra o una acción negativa puede matar o perjudicar gravemente, en especial si la expresión negativa se siembra una y otra vez. Una relación cariñosa versus sueños. Una buena relación de trabajo versus esperanzas. Un matrimonio o familia versus motivación. Un negocio versus gozo. Un ministerio versus satisfacción. Salud física versus bendición económica. Salud mental versus creatividad. Un testimonio personal versus el deseo de vivir. El sentido de orden versus autoestima.
Las semillas sembradas en la carne pueden resultar en una cosecha de fracasos: fracaso en obtener un ascenso, fracaso en hacer una venta, fracaso en cerrar un contrato, fracaso en forjar una relación positiva, fracaso en hacer una nueva amistad, fracaso en mantener una antigua amistad, fracaso en testificar de Cristo. La lista podría continuar hasta el infinito. Nada bueno puede venir de semillas sembradas para la carne. El individuo que siembra para la carne no disfruta la vida. Siempre lo atormentan sensaciones de culpa, vergüenza, frustración, desilusión y profunda inquietud interior. Solamente la persona que siembra para el espíritu tiene una verdadera capacidad de experimentar la vida al máximo y con plenitud. Sembrar para el espíritu. La buena noticia es que tiene una alternativa. No debe sembrar para la carne, aunque viva en un cuerpo carnal, con impulsos lujuriosos. Puede escoger sembrar para el espíritu, haciendo las cosas que agradan al espíritu y haciéndolas de una manera piadosa. Su decisión puede ser perdonar, aun a quienes lo han lastimado gravemente. Puede ser animar a quienes han intentado desanimarlo. Puede decidir ser generoso con quienes han sido tacaños con usted. ¿Cómo? Permitiendo que el Espíritu Santo en su interior domine su manera de pensar y, por consiguiente, sus acciones. ¿Cómo permite que el Espíritu opere en usted y a través de usted para crear una cosecha positiva para su bien? Primero, someta el control total de su vida al Espíritu Santo. Debe pedirle diariamente al Espíritu Santo que le infunda poder, fortaleza, sabiduría y capacidad, dándole prioridad sobre sus planes, relaciones y el uso de su tiempo, dinero, energía y recursos. Pídale que le dirija claramente por las sendas en que debe caminar y que le dé valor para caminar en ellas. Pablo escribió: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, Gálatas 5, 25. En otras palabras, no es suficiente haber nacido de nuevo a la vida eterna por el poder del Espíritu Santo. Es necesario que en esta tierra busque diariamente caminar en el Espíritu Santo. Segundo, esté atento y valore el fruto que el Espíritu Santo manifieste en su vida. Su deseo debe ser manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio en su vida, véase Gálatas 5, 22 al 23. Tercero, escoja intencionalmente en qué va a pensar. Pablo escribió a los filipenses: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4, 8. Decida alejarse de los mensajes negativos, lujuriosos y violentos que giran constantemente a su alrededor. Decida apagar el televisor y alejarse de películas, revistas y sitios de internet que sean obscenos. Prefiera apartar los ojos y los oídos del mal y dirigirlos hacia lo bueno. ¿Qué fortalece cuando siembra para el espíritu? Buenas amistades. Ambiente de trabajo armonioso. Ministerios activos y eficaces. Salud emocional y física. Familias amorosas. Gozo y satisfacción personal. Esperanza y entusiasmo. Lo que siembra en el espíritu produce vida y tiene potencial de recompensa eterna. La misma naturaleza del Espíritu Santo es vida, y las cosas que usted siembra para el Espíritu producen deseos de vivir. Tienen la capacidad de producir, multiplicarse y florecer como una abundante cosecha. Mientras más siembra para el Espíritu, más grande es la cosecha de cosas que resultan en su capacidad para lograr las metas que Dios le ha ayudado a establecer. El sembrador es quien más gana cuando siembra para el Espíritu. De igual manera, es quien más pierde cuando siembra para la carne. Muy a menudo pensamos que cuando somos hostiles y sentimos ira y amargura, causamos daño a la persona con quien desahogamos estas emociones negativas. En realidad, nos hacemos daño a nosotros mismos. Estamos destruyendo nuestra paz interior, nuestro crecimiento espiritual, nuestra reputación y nuestra oportunidad de ser recompensados por el Padre. Creo firmemente que si usted responde de una manera piadosa a una persona que le ha ofendido, Dios le reemplazará lo que ha perdido, sanará cualquier herida que haya experimentado, y lo preparará para una bendición que llegará precisamente en la forma que más necesita.
Quizás la persona que lo ofendió no participe en la recompensa que Dios le dé, pero el Señor proveerá para usted según sus riquezas en gloria y a través de sus métodos soberanos. Cuando decide no rendirse a sus inclinaciones carnales para sembrar actitudes y conductas negativas, el Señor también fortalece su carácter, su resistencia y su fe en Él. Él edifica un sentido de calidad en su vida. ¿Qué decisión tomará? Sus actitudes y conductas hacia los demás pueden ser expresiones de corrupción, deterioro y muerte, o expresiones de vida. Tales actitudes y comportamientos pueden tener impacto negativo o positivo en su vida. Esas actitudes y conductas pueden producir destrucción o crear buenos productos, buen servicio y buenas relaciones. Desde el momento en que usted es salvo, toda buena obra que hace y todo acto de servicio o ministración es una acción que el Señor almacena en forma de recompensa celestial. Usted no puede ver aquí en la tierra todos los resultados materiales y tangibles de su siembra para el Espíritu. La mayoría de recompensas serán de carácter continuo, que se extienden hasta la eternidad. Disfrutará los premios y bendiciones de Dios para siempre.